Damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, académico, analista. Quisiéramos, Patricio, el día de hoy realizar una revisión post-inscripción de precandidatos. Evento electoral, hito de este proceso electoral que se cerró el día de ayer. Las elecciones seccionales en Azuay, una provincia marginal. Basta pensar en ese decidor kilómetro 50 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Marginal dentro del mapa político nacional, revela una tensión estructural. La provincia vota desde la periferia del poder, con autoridades locales obligadas a resolver problemas que no son precisamente de su escala ni competencia: movilidad, carreteras, vialidad, agua, expansión urbana, minería, seguridad, sin recursos ni un adecuado nivel de interlocución con el poder central. ¿Cómo mira usted este nuevo proceso electoral? Sí, Gustavo, usted ha señalado acertadamente el tema de la posición estructural de Cuenca y el Azuay frente al país. El país sigue moviéndose dentro de una lógica bipolar entre Quito y Guayaquil, y ahí se genera la noticia, ahí se generan los acontecimientos, ahí se genera el movimiento social, político, económico, según el poder y según el sistema en el hiper centralizado en el que vivimos. Sin embargo, nuestra región siempre se ha caracterizado por niveles de autonomía y desarrollo propio, y en ese sentido avanzamos hasta donde nos es posible. Tenemos las limitaciones que usted ya los ha señalado. Yo siempre digo que Cuenca permanece bloqueado por los cuatro puntos cardinales en términos de conectividad vial, y esa es la verdad. Ahora bien, justamente sobre esos temas es lo que sería interesante saber qué capacidad tienen los candidatos que ya están en la palestra inscritos en el Consejo Nacional Electoral, a ver si es que tienen alguna respuesta frente a eso y cómo enfrentar esa situación frente al poder central. Yo diría antes que estamos viviendo uno de los procesos más opacos que hemos tenido en la historia, por todos los antecedentes que ya hemos conversado y que no sé si ya merece otra vez hacer un reconteo, pero son procesos opacos que generan mucha desconfianza. Por otro lado, también tenemos otro proceso que se ha profundizado, que es la desideologización de las candidaturas, de las elecciones, de los propios candidatos, y cada vez más una profundización de los personalismos. Los personalismos arrastran a los partidos, tanto que a propósito del adelanto de las elecciones, destapó lo que podríamos denominar una feria de partidos ofertando sus espacios y negociaciones para que las personas, los líderes tradicionales y nuevos que puedan haber, se vayan ubicando. Entonces vamos a encontrar que entre los 9 candidatos, si no me equivoco, a la alcaldía de Cuenca, habría que analizar cuántos de ellos han funcionado dentro de lógicas migratorias electorales, es decir, por cuántos partidos han transitado, lo cual va significando en última instancia que un proyecto político, una ideología política, una tendencia, no está sobre el tapete, sino justamente perspectivas más personales. En ese sentido, podemos seguir conversando, Gustavo, sobre hacer una especie de cruce. Yo no me voy a meter a analizar a cada uno de las candidaturas, pero sí en términos generales proponer cómo podríamos evaluar esas candidaturas en términos muy concretos, de tal manera que Bien, el vayamos quizá, ciudadano o la ciudadana quizá pueda elegir. tamizándoles, clasificando un poquito, y quizá la forma
más directa podría ser aquellos con experiencia político-electoral, que serían Yacu Pérez, sería Juan Cristóbal Lloret, sería Paul Carrasco, sería Pedro Palacios, sería Marcelo Cabrera. Y hay otro grupo de candidatos relativamente nuevos en políticas, quizá el de más exposición, entre ellos Juan Carlos Vega, por haber ocupado en 2 ocasiones ministerios. Antes de esto no se lo conocía públicamente. Y luego están ciertos activos participantes en redes sociales como Juan Pablo Riquetti o Leonardo Morales, y por allí otra candidata, Jessica Maribel Yambay, que me parece que se pertenece al movimiento indígena. Ese es el cuadro general. Sí, pero ahí hay una, yo diría, Gustavo, es cierto lo que usted señala absolutamente, pero hay una trampa. La trampa es que la ciudadanía reclama experiencia, pero por otro lado reclama rostros nuevos. Entonces, ahí esa contradicción tiene que tener un punto de encuentro que no es complicado. Es decir, ¿qué es lo que las candidaturas o los candidatos, candidatas deben mostrarle a la ciudadanía? Primero, un liderazgo, una personalidad, una credibilidad, capacidad de convocatoria, capacidad de concertación, de diálogo, tanto ese diálogo, tanto a nivel interno dentro de la propia institución, como con los actores locales y por supuesto con el gobierno nacional. Entonces eso significa personalidad, significa ese liderazgo que estoy señalando como un punto clave para evaluar las candidaturas. El otro tema, y ahí sí puede entrar la experiencia, pero no necesariamente es el conocimiento. El conocimiento, digamos, a dos niveles. El uno de la administración pública, como usted bien lo ha señalado, ahí sí puede haber dos bloques claramente diferenciados. La gestión de una ciudad, la gestión de un territorio es fundamental conocer eso, pero eso no quita que también puedan conocer gente que no ha estado vinculado a estos espacios. Sin embargo, el conocimiento tiene que ser sobre la problemática del territorio, sus necesidades, las aspiraciones de la gente, los grandes retos que tiene que enfrentar de tal manera que luego que ganan las elecciones no nos vengan con el clásico cuento de que encontraron la prefectura o la alcaldía hecho un desastre, que no hay programas, que no hay proyectos, que no hay plata. Tienen que conocer en qué se meten y cuál es la problemática regional, local, para tener respuestas a eso en las condiciones en las que estamos. Si no, por favor, que no se metan porque no queremos demagogia. Otro elemento súper importante, Gustavo, y esto hemos conversado y siempre estamos de acuerdo en este tema, es que las personas que están aspirando a ocupar alcaldías o prefecturas tienen que tener ideas, proyecto de país, digamos, perdón, de territorio, de ciudad. Entonces, no es que vienen ya con una propuesta acabada, por el contrario, tienen que tener la idea y la apertura de cómo construir ese proyecto con la ciudadanía, Y es esto es decir, una democracia fundamental cuando Cuenca a participativa. todas luces se encuentra en un punto coyuntural, en un punto de cambio. Exacto, entonces es un crecimiento increíble. Sin embargo, aquí tengo que decir algo y como dicen mis amigos campesinos, al que le toque el guante, que le chante. Existen ya experiencias, usted señaló los nombres de las personas que ya han pasado por los espacios de gobiernos locales, pero hay que evaluar quienes efectivamente han tenido planes para responder a los grandes problemas del crecimiento, tanto urbano, poblacional, de la economía, etcétera, dependiendo de las competencias. Hay personas que han gobernado localmente sin ton ni son, por decirlo así, Si igualmente usted, si usted me popularmente. pregunta y perdone esa primera persona, para mí todos quedan suspensos. eh, Efectivamente, hay que evaluar bien eso. Entonces, ¿cómo han trascendido sus procesos dentro de los gobiernos locales?
han hecho cambios relevantes de tal forma que la ciudad y nuestra provincia haya encontrado nuevos hitos de desarrollo. Entonces, eso tiene que responder la ciudadanía, evaluar y saber a quién elige. Entonces, eso es muy importante. Ahora, las personas nuevas que están ahí también tienen que tener respuestas y la población tiene que identificar qué trascendencia han tenido de ellos cuando hemos tenido los problemas de minería, por ejemplo, y el Quinto Río, en dónde han estado, cómo se han ubicado, están a favor de un territorio sano, limpio, saludable, y que nos garantice la producción de agua para estas generaciones y las futuras, o han permanecido en silencio y solamente asoman en periodos electorales. Entonces, todas estas cosas, Gustavo, tenemos que evaluar como ciudadanos, como ciudadanas, para no caer otra vez en los líos de gobernanza, de mala gobernanza, de ingobernabilidad. También el problema de la ética, de la transparencia. Nosotros necesitamos tener autoridades que sean probos, que además de ser probos, que no tengan esa lógica autoritaria, pues se les suben los humos a la cabeza a ciertas personas y tenemos desenlaces como el que ha ocurrido en la municipalidad, como nunca antes en nuestro país, que haya sido defenestrado justamente por abusos de poder, porque no se explica Creo que de otra una manera, ¿no? exigencia indispensable en estas elecciones es de que en Cuenca se sustenten, como ha sido histórico y tradicional, principios y valores. Claro, entonces ahí tenemos nosotros un abanico de 9 candidaturas que se mezclan, que se confunden en tendencias. Es difícil ubicar qué tendencia es, si es que es hacia la izquierda, al centro, hacia la derecha, porque está todo mezclado, todo hecho una fanesca ahí. De todas maneras, algo se puede vislumbrar, algo se puede señalar por los antecedentes que las personas tienen y por con quienes han actuado, con quienes hacen equipos, con quienes se han apegado en los gobiernos en estos últimos años, etcétera. Pero de todas maneras hay un panorama en términos políticos, ideológicos, más o menos confusos. Y entonces, esa es otra situación que se tiene que vislumbrar. 9 candidaturas frente a los años, a las elecciones pasadas, creo que hay una disminución, pero de todas maneras sigue siendo un número alto. Siguen habiendo candidaturas que no van a trascender, candidaturas que más o menos de entrada entran en la primera línea de arranque, pero todo dependerá de la campaña. Usted sabe que la campaña en estos tiempos está tan viciada de demagogia, de descalificaciones y con poco condumio en términos de lo que se debe y cómo hacerlo. Pasemos a revista a la prefectura, en donde los nombres se diluyen aún más. Hay varios nombres realmente desconocidos para el público. Entre los conocidos estaría Sebastián Ceballos, que es prácticamente una excepción, conjuntamente con Ángel Cartuche. Otras personas que han estado en servicio público, pero no son visibles, como Consuelo Orellana, Gabriel Ochoa. Está Paolo Carpio, quien sirvió en el Ministerio de Transportes, Gustavo Sánchez, David López y Pablo Webster. ¿Cómo ve ese otro panorama en la prefectura provincial? Sí, efectivamente, Gustavo, ahí es un poco más confuso porque, para decirle la verdad, y yo leo la prensa, leo redes, me informo, pero muy poco conocimiento tengo de la gran mayoría de los candidatos a la prefectura. Mm. Entonces aquí la cosa es más complicada porque dependerá de cómo se visibilizan en la campaña. Sin embargo, también dependerá, hay que ver los partidos en los que están y todo eso, pero dependerá muchísimo el rato que lleguen a gobernar, los equipos técnicos con los que van a trabajar, porque ese es un punto clave de personas.
Pues que no han estado, digamos así, estrictamente vinculadas a la gestión del territorio, en donde hay un conjunto de competencias que son importantísimas. Por ejemplo, en la prefectura tenemos el tema del ambiente, tenemos la promoción de la economía y sobre todo el tema de la vialidad. Entonces, son competencias que requieren alto conocimiento, menos discursos, más acciones, lucha por el presupuesto para saberlo distribuir adecuadamente dependiendo de prioridades. Y entonces, aquí sí que yo también me quedo un poco en cero, digamos así, para opinar por cada uno de ellos y Claro. de sus tendencias porque no Sí, les y conozco. nos hemos quedado en los nombres, pues nombrar partidos, nombrar movimientos que les apoyan es entrar dentro de ese rompecabezas, de esa fragmentación electoral que no dice nada en lo político. De allí que vale la pena una reflexión. Usted ya ha hablado en este mismo diálogo sobre el tema de esa personalización de estas elecciones versus partidos, tendencias, ideologías. Claro, en el caso de la alcaldía, nosotros encontramos que hay, digamos, personas con trayectoria que han tenido determinados liderazgos. Sin embargo, esas trayectorias y esos liderazgos chocan con la realidad de su propia gestión en los gobiernos locales. Ese es un tema eh, que hay que dilucidar porque hay que evaluar, como ya le dije, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué está pendiente. En el caso de la prefectura, sinceramente no veo liderazgos fuertes, personas que hayan posicionado un nombre a lo largo de estos últimos años, a excepción de los que usted ya ha señalado. En el caso de Inti, un activista dentro de Inti Cartuche, ¿no? En el caso de Pachacuti, estuvo si no me equivoco, también como abogado en el gobierno, en los gobiernos de Paul Carrasco, y de Sebastián, que es una persona que siempre ha estado activando eh, la política en nuestra Me región. parece que va a su Sincera, quinto intento de llegar a un sí, cargo por elección popular. los demás candidatos seguramente van a ser arrastrados por los nombres y las personas de la alcaldía, porque Ujú. efectivamente no están posicionados en el imaginario ciudadano Ujú. y popular, ¿Cómo ¿no? ve usted al binomio oficial de ADN, Paulo Carpio para la prefectura, Juan Carlos Vega para la alcaldía? Es una excelente pregunta, pero necesitaríamos muchos más elementos para entender y ver su posicionamiento de aceptación ciudadana. Desde mi perspectiva, hay que analizar la lejanía o cercanía con el pueblo, con el territorio, con los barrios, con la gente, con los actores. En el caso de este binomio, sobre todo para el tema de la alcaldía, pues más de una relación muy, muy de carácter más bien empresarial, financiero. No conozco que haya tenido una cercanía ni con la población, ni con la problemática de nuestra región, tanto que como ministro, creo que fue ministro de Finanzas, también, Ujú. pues el Azuay no ha tenido un favor, entre comillas, porque estos son temas de derechos, especial siendo un cuencano. Así que yo creo que tampoco su nombre está posicionado y si es que ponemos en la línea de arranque, no le veo que esté en primera línea. Así que tendrá que hacer muchos esfuerzos para posicionarse y seguramente de entrada tiene el apoyo, como alguna vez ya lo dije, de cierto sector de la sociedad cuencana, pero que no sobrepasa el 2 o 3%. ¿Qué efectos, qué consecuencias podría traer la campaña electoral en unas elecciones definitivamente extrañas, raras?
en las que se dice que la lista definitiva de candidatos podría estar a disposición del público y con seguridad solamente 20 días antes del acto electoral y a las puertas de una cortísima campaña que no va más allá de los 15 días. Sí, esto es súper complejo por el adelantamiento de las elecciones, por lo que les coge a los partidos y personas, diríamos ahora, súper mal parados, Gustavo. Entonces, estamos en el corre y corre por parte de ellos y recién estructurándose la negociación para lograr tener una ventanilla política, digamos así, porque ahora en esta feria de partidos, a eso hemos llegado. Entonces, esos acuerdos recién se han concretado en esta última semana, quizá, y entonces no hay un escenario con toda la claridad. Es más, la opacidad sigue vigente cuando me decían, y usted me confirmará ahí si tengo dudas y si es que esto es cierto, estaríamos muy dudosos que los resultados de las elecciones se expondrán en febrero. Eso es lo que me comentaron alguien que conocía del tema del adelanto de las elecciones y quedé en revisar, no lo he hecho Sí. y es que me extrañaría. No lo he escuchado honestamente, pero no sería un tema admisible, generaría demasiada polémica. Todo lo que ya se ha generado con este Ecuador ya nada nos sorprende. Veamos qué es lo que sucede allí. Uno de los temas con estos cortos tiempos de campaña que vienen tras un vertiginoso proceso de inscripción, es preguntarnos qué están proponiendo los candidatos, los movimientos que le apoyan, qué capacidad tienen en este periodo que también será intenso de pre-campaña y de campaña para construir alguna propuesta seria que puedan poner a consideración de la ciudadanía. Yo creo que ese es el reto y es lo que tenemos que ver los electores. Pues ya vimos en las elecciones pasadas para presidente, donde las candidaturas, los partidos, realmente lo que derrocharon es pobreza y descalificaciones. Y en el debate presidencial lo que hubo es un ping-pong de acusaciones sobre quién es más corrupto. Entonces, si es que en las seccionales y en nuestra ciudad no vemos propuestas claras frente a los temas que usted señaló en su primera intervención, Gustavo, sobre minería, movilidad, economía, etcétera, etcétera, pues si es que no se ve eso, las candidaturas van a seguir pecando de una fuerte demagogia y yo creo algo que también estuve debatiendo hace poco en otro espacio académico más que nada, es que lo de las redes sociales ha llegado a un techo y que por tanto ya no son tan creíbles como hace 5 años o 4 años o 3 años y que ahora sobre todo los jóvenes dicen, no tengo los datos para demostrarlo, ya no son tan vulnerables para creer todo lo que los candidatos Ujú. dicen o dirán. Y Claro. más bien queda la duda de que todo lo que están diciendo eh, puede ser demagogia, ¿no? Claro, Entonces, la el momento credibilidad, el momento que caracteriza a Cueca justamente es más bien uno de desconfianza institucional, que es general para el país. Y con esta pregunta finalizamos. ¿Qué considera usted, con su visión de académico, de sociólogo, el tipo de liderazgo que podría estar buscando el electorado en estos momentos de fatiga política y de crisis de servicios sociales? yo creo que dos o tres cosas señalé algunas. La primera es, se buscaría a alguien, digo yo, que tenga una visión muy democrática, que tenga una visión de concertación y de consensos, que no genere más conflictos de los que ya vivimos en la vida cotidiana, en los niveles políticos, que tenga la capacidad para liderar y para resolver.
que tenga la capacidad para dialogar con el gobierno nacional, no necesariamente para enfrentarse y entrar en 4 años de pugna donde los Claro. únicos que perdemos son la ciudad y Le su decía que territorio. estamos en un punto coyuntural en el que realmente se tiene que cuidar, se tiene que evitar que la ciudad entre en una crisis urbana irreversible. Claro, ese es el otro elemento, es decir, cuando yo hablaba del conocimiento para la alcaldía, quien logre ocupar ese puesto, pues tiene que tener los pantalones bien puestos, para decirlo así, sea hombre o mujer, quiero decir, la fuerza, la autoridad, la personalidad, para enfrentar los problemas que enfrenta un crecimiento urbano galopante como el que vivimos. Usted sabe que ese crecimiento, ya sea por migración o por crecimiento poblacional per se y en contextos de pobreza, genera mucha informalidad, genera mucho desorden, genera un crecimiento urbano sin las normas adecuadas. Yo sí veo que en estos años lo que ha ocurrido es una flexibilización de la normativa o de las faltas o de los controles. Y entonces la ciudad empieza a desdibujarse porque crece caóticamente. Eso hay que poner freno en el caso de la Sí, ciudad. dicho sea de paso, Cuenca está sin una ordenanza de control urbano vigente. Aquí falta control, falta supervisión desde el municipio de Cuenca y estamos viendo lo que sucede en cada esquina, en cada barrio de Cuenca, con ese crecimiento absolutamente fuera de control de la propiedad horizontal, y los gravísimos problemas que están dándose en el sector rural de Cuenca, así como en la Joya de la Corona, el centro histórico. Le Correcto. agradecemos Así es. mucho, Patricio, por su presencia. Gracias, Gustavo, muy amable por la invitación. Declaraciones del sociólogo Patricio Carpio, académico y un distinguido analista de la localidad.